Se puede ver. Bueno, bárbaro. Cualquier duda que tienen, chicos, me preguntan, ¿sí? Para mí es muy importante la devolución de ustedes o que se saquen las dudas. Justamente lo que no queremos que pase es que uno haga un monólogo y de repente quizás uno se pierde y no pregunta o no frena la clase para preguntar. Conmigo todo lo contrario, prefiero que interactúen, que pregunten, que se saquen dudas, si hay algo que no entienden, paran un poquito, me preguntan, lo vemos de nuevo, ¿sí? Así que en ese sentido, chicos, con confianza no se preocupen. Bueno, vamos a hablar un poco entonces, como les dije, vamos a centrar la clase en lo que es cáncer de esófago, más que nada. Como características generales, cuando hablamos de cáncer de esófago, estamos hablando del 8º cáncer más frecuente a nivel mundial, y más allá de lo que es la frecuencia de un cáncer, otro de los puntos que siempre se evalúan es la causa de muerte por cáncer. Si una cosa es que el paciente tenga cáncer y otra cosa es que el cáncer genere mortalidad en mayor o menor medida, ¿sí? Fíjense que en este caso, más allá de que es un tumor frecuente, es la 6ª causa de muerte por cáncer a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando uno hace un diagnóstico, está un poco comprometido con lo que es el tratamiento, sobre todo el curativo. Bien, los pacientes de este tipo ya suelen tener un estadio bastante avanzado cuando uno llega a ese diagnóstico. ¿Dónde suele tener más incidencia? Sobre todo en lo que es África, a nivel sureste, en Asia y en el norte de Francia, ¿sí? Es donde más se describen los casos a nivel mundial. Nosotros en Argentina tenemos una incidencia de casi 7 pacientes cada 100.000 habitantes, y sabemos que se da en mayor medida en hombres, cuando uno lo relaciona con las mujeres. Este es un dato muy importante, chicos, para que no se olviden. El 95% de los cánceres de esófago son de origen epitelial, ¿bien? Y cuando vemos eso, tenemos 2 tipos de epitelio, básicamente, si recordamos un poquito de histología. Por un lado, lo que es el epitelio de revestimiento, ¿bien? A partir del cual va a surgir el cáncer epidermoide, y el epitelio glandular, a partir del cual surge lo que llamamos el adenocarcinoma, ¿bien? Cuando vemos los factores de riesgo para uno y para otro cáncer, vemos que en el cáncer epidermoide los pacientes suelen tener un déficit nutricional, sobre todo déficit de vitaminas, o una dieta poco balanceada, ¿sí? Con escaso consumo de vegetales, consumo de alcohol, de tabaco, de cáustico, ya sea en forma accidental o no, ¿sí? El antecedente de radioterapia a nivel esofágico, y el antecedente también de acalasia. ¿Saben qué es la acalasia? ¿Llegaron a ver algo al respecto? ¿Les dice algo el nombre ese o todavía no lo llegaron a ver? Lo vemos en algún momento, no recuerdo, me parece que en fisio, pero en gastro no. Creería que no. Bien. No es cuando, yo me acuerdo cuando cursé cirugía que vimos eso, no es Sí. cuando el paciente tiene como un trastorno para tragar, ya sea alimentos sólidos o líquidos, era algo así, Bueno, ¿no? Creería que era también el esfínter esofágico inferior no se dilata y por lo tanto la comida queda almacenada en ese espacio en el cual supuestamente es virtual, como que se vuelve una cavidad real, y entonces ahí no pasa el estómago. Bueno, bien, van por ahí. Sí, es un poco de las dos cosas. Cuando hablamos de acalasia hablamos de un trastorno, ¿sí? En donde el esfínter esofágico inferior no es que no se dilata, sino que específicamente lo que tiene alterada es la relajación. Es un esfínter que se mantiene cerrado, que mantiene el tono, y por lo tanto, como bien dijeron, no permite el pasaje ni de sólidos ni de líquidos. Y en forma consecuente, lo que suele pasar es que el paciente justamente empieza con disfagia, ¿sí? Y es como tener una manguera apretada. Lo que está hacia arriba, a nivel proximal, se empieza a dilatar, ¿sí? Por la presión que genera. Y cuando justamente uno diagnostica a estos pacientes, más allá de que tiene el antecedente de disfagia, lo que ve también es eso, es un esófago dilatado y justamente una dificultad para pasar, por ejemplo, vía endoscópica, ese esfínter, porque justamente tiene un tono que no relaja, ¿sí? A veces no podemos pasar, o a veces pasa con resalto, que es lo que se llama, que es cuando el equipo, cuando uno hace un poquito de fuerza, ¡tac!, pasa de golpe, ¿sí? Pero básicamente es eso. ¿Y por qué lo nombramos acá? Porque fíjense, como están
en la viñeta de abajo, ¿sí? Todos estos procesos lo que provocan es una inflamación crónica de la mucosa del esófago. Hay una esofagitis crónica. Cualquiera de los elementos que nombramos, ya sea el déficit nutricional o el consumo de estas sustancias o la ingesta accidental de cáusticos, lo que genera es eso, que la inflamación crónica lleve después, digamos, encadenando los eventos a atrofia, después a displasia y después a cáncer. Se vio que este tipo de cáncer se da más que nada en personas de raza negra, entre 60 y 70 años, donde está el pico de la enfermedad, y cuando uno lo quiere distribuir en el esófago, más que nada se ve a nivel distal y medio, ¿sí? En tercio distal y medio. Proximal lo podemos llegar a ver, pero es mucho más raro, ¿sí? Solamente un 10% de los pacientes tienen compromiso proximal. ¿Qué pasa con el adenocarcinoma? Fíjense que los factores de riesgo son completamente distintos en este caso. Tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la presencia de hernia hiatal, la obesidad y el esófago de Barrett. ¿Llegaron a ver qué es el esófago de Barrett? ¿Alguien tiene idea o se los nombraron? Creo que tenemos la clase, o es otra de hoy o mañana. Mañana tenemos. Mañana es una entonces alteración metaplásica, básicamente, en la cual perfecto. Hay como un switch en el fenotipo del epitelio esofágico y cambia a un epitelio gástrico, digamos. Bien. Fíjense que, de vuelta, si miramos abajo, cuando uno describe, ¿sí?, la fisiopatología, hablamos de una metaplasia intestinal, ¿sí?, displasia y cáncer. Esos son la cadena de eventos que llevan a la formación del adenocarcinoma. Y a su vez, esto también lo van a ver mañana, como bien dijeron, el esófago de Barrett sí es una metaplasia, sí es un cambio adaptativo, digamos, del esófago frente a un estímulo lesionante de la mucosa provocada por el reflujo gastroduodenal. Bien, la mucosa del esófago no está preparada fisiológicamente para contener ese ácido, como por ejemplo sí puede estar la del estómago, y entonces ante la lesión constante lo que genera es esto, es una metaplasia, modifica su mucosa original por otra, que es la de tipo intestinal, por eso se llama metaplasia intestinal. Y cuando van a ver más adelante, cuando les hablen de esófago de Barrett, hay una definición que es bastante exacta, que es metaplasia intestinal con células caliciformes, ¿sí? Es de epitelio columnar, o sea, células cilíndricas con células caliciformes. Eso es lo que tiene que tener sí o sí para que uno haga un diagnóstico de esófago de Barrett. Bien. Y a su vez, los otros ítems que están abajo, el reflujo, por ejemplo, predispone un esófago de Barrett, la hernia hiatal sabemos que predispone al reflujo, que a su vez, si uno no lo controla, va a llevar un esófago de Barrett, y la obesidad también es un factor de riesgo para reflujo. Fíjense cómo está todo relacionado para que se genere esta metaplasia intestinal y después la displasia del cáncer. Por eso son estos los factores de riesgo para este tipo de tumor. Bien. Y cuando vemos los datos demográficos, vemos que el pico de la patología se da un poquito antes, ¿sí? En este caso 50 a 60 años, más que nada en pacientes de raza blanca, y como suele pasar con todas las patologías relacionadas a la obesidad, saben que la obesidad hoy por hoy se la considera una pandemia también, ¿sí? Y que está en aumento, por lo tanto las patologías asociadas a la obesidad también están en aumento, y es el caso también del adenocarcinoma, ¿sí? Estamos viendo cada vez más casos de adenocarcinoma por personas obesas, ¿sí?, que tienen más reflujo y que terminan con un esófago de Barrett probablemente no controlado, no diagnosticado, que lleva a este tipo de tumores. La gran mayoría de los cánceres de tipo adenocarcinoma están localizados a nivel distal, 95%. ¿Por qué? Por la fisiopatología. El reflujo, ¿sí?, donde más suele lastimar, donde hay esofagitis por reflujo, es a nivel distal, que es donde justamente toma contacto con el ácido, ¿sí?, o el contenido gastroduodenal. Por eso se localiza más que nada a nivel distal. Y suele comprometer la unión gastroesofágica. Ese es otro dato importante. Vamos a ver más adelante una clasificación en base a dónde está el centro del tumor en relación a la unión gastroesofágica. Fíjense en esta foto, ¿sí?, para que se orienten, lo que estamos viendo es una endoscopía, ¿sí? Estamos metidos adentro del esófago. ¿Ven el cursor cuando lo muevo? Sí. Bien. Lo que tengo en la periferia,
¿sí? Lo que estoy viendo es la mucosa esofágica y hacia el centro, si yo avanzo con el endoscopio, ven que hay un sector que está un poquito más cerrado. Este agujero es el hiato, ¿sí? El hiato diafragmático. Si yo me meto y atravieso, llego a la cavidad gástrica. ¿Bien? O sea, estoy parado en la parte del tercio distal del esófago mirando hacia el estómago. ¿Bien? Fíjense que la mucosa de la periferia es un color rosa pálido. Y si se fijan bien, la parte central, ¿sí? Acá de hecho veo algunas lengüetas que se extienden un poquito más del centro, tiene otra coloración, tiene un color más asalmonado. La mucosa claramente no es igual, ¿sí? Lo que estoy viendo acá es una metaplasia columnar. Desde el punto de vista endoscópico, yo lo puedo sospechar, pero yo no puedo hacer un diagnóstico de esófago de Barrett. Si yo veo esto, pienso en un esófago de Barrett, tomo muestras, pero el diagnóstico siempre es histológico. Yo no puedo poner en un informe de endoscopía que tiene un esófago de Barrett el paciente porque justamente la definición es histológica. Tiene que haber una metaplasia columnar con células caliciformes, si no, no puedo hablar de Barrett, ¿sí? Pero lo veo y, digamos, tengo la franca sospecha. ¿Cuándo hablo de esófago de Barrett también? A veces, fíjense donde tengo el cursor ahora, acá hay una distancia muy cortita entre lo que es la luz, ¿sí? Y el cambio de mucosa. En el estómago hay un color asalmonado. ¿Sí? La mucosa normal del estómago es asalmonada. Entonces, cuando la distancia entre lo que es el hiato y el cambio mucoso y los pliegues gástricos es menor a 1 centímetro, no voy a sospechar que es un esófago de Barrett, sino que a veces hay ciertas irregularidades en ese cambio mucoso que se pueden extender un poquito más. Pero cuando esa diferencia de mucosa es más de 2 centímetros, o mejor dicho, más de 1 centímetro, ¿sí? Como por ejemplo puede ser en esta lengüeta que se extiende más de lo que debería extenderse, ahí sí pienso en un esófago de Barrett. ¿Bien? Lo van a ver mejor en la próxima clase cuando toquen el tema en profundidad. Y en la fotito de abajo, ven, por un lado, hacia la izquierda, lo que sería una unión gastroesofágica normal. Acá el color asalmonado es del estómago, como les decía, suele tener ese color. Y acá tenemos el órgano tubular del esófago con un rosa pálido. Fíjense que tengo el diafragma, ¿sí? Tengo el hiato diafragmático, cierra todo bien. En la foto de la derecha, lo que tengo acá es el estómago, una hernia hiatal, que obviamente me va a favorecer el reflujo, y fíjense cómo acá está pintado un color asalmonado. ¿Ven? Acá lo que está graficando es justamente la presencia de un esófago de Barrett. Y más arriba, estas lengüetitas, que se ve lastimado, es la esofagitis por reflujo. ¿A qué vamos con todo esto? Bueno, acá hay lo mismo, distintos cambios que van marcando de las células, ¿sí? En la mucosa. Cuando hablamos entonces de carcinoma epidermoide, dijimos que son células escamosas de revestimiento, y los adenocarcinomas dijimos que tiene que ver más que nada con el epitelio glandular y que se encontraba en la unión gastroesofágica. Le nombré una clasificación, ¿sí? En donde se toman como referencia dónde está el centro tumoral en relación a lo que es la unión gastroesofágica en sí. Esta clasificación se llama clasificación de Siewert, ¿sí? Tiene 3 tipos, y más que nada la usan los cirujanos porque en base a donde esté el centro del tumor, o sea, donde está el mayor compromiso y donde se piensa que se inició el tumor antes de extenderse un poquito más a nivel local, a los cirujanos les cambia mucho porque cambia la forma de operar a los pacientes. ¿Bien? Cuando hablo entonces de centro tumoral, fíjense en las fotos de vuelta de la derecha, que tengo acá una imagen donde se ve una lesión que luce neoplásica, luce fea, ¿sí? Sobrelevada, pero que hay un sector en la parte del centro que parece que tiene mayor compromiso, que incluso se ve como ulcerada, ¿sí? Estos suelen ser los centros tumorales. Fíjense que acá de vuelta tengo otra lesión, ¿sí? Que tiene cierta extensión, pero en la parte central es donde luce peor la mucosa, ¿sí? Eso es lo que yo llamo un centro tumoral. Entonces, el tipo 1 de Siewert, ¿sí? Tiene el centro del tumor localizado justo por encima de la unión, por arriba. Se habla de entre 5 centímetros por arriba y 1 centímetro por arriba. El tipo 2 está bastante cerquita, entre 1 centímetro por arriba y 2 por abajo. Y el tipo 3
entre 2 centímetros por abajo y 5 centímetros por abajo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí. perfecto. ¿Podrías Vale. volver a repetir la clasificación? Sí. Acuérdense que esta clasificación, más que nada, es, primero, hablamos de centro tumoral, no de extensión total del tumor, ¿sí? Entonces, lo que nos interesaría, por ejemplo, es buscar acá esta parte de la lesión, ¿sí? Que está más comprometida, y lo que hacemos es relacionarla en la localización del centro tumoral en base a la unión gastroesofágica. Cuando hacemos una endoscopía y vemos este tipo de lesiones, generalmente lo ponemos porque al cirujano le va a servir para saber cómo intervenir quirúrgicamente al paciente. Para ellos no es lo mismo tener un Siegwart tipo 1 que un Siegwart tipo 3. La cirugía de resección es distinta, ¿sí? Por eso es tan importante en este caso. Vamos de nuevo, ahí está. Tipo 1 suele estar por arriba de la unión, ¿sí? El centro tumoral. 5 centímetros por arriba a 1 centímetro por arriba. El tipo 2 está bastante cerca, entre 1 centímetro por arriba de la unión y 2 centímetros por abajo, y el tipo 3 está desde 2 centímetros para abajo hasta 5 centímetros para abajo. ¿Bien? Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué sintomatología creen que pueda llegar a tener un paciente con un carcinoma de esófago? ¿Qué les parece? Disfagia. La Dolor. disfagia. Disfagia, dolor, ¿qué más? ¿Qué puede llegar a tener? Ardor. Bueno, como bien dijeron, disfagia, ¿sí? Cuando hablamos de disfagia, tiene distintas clasificaciones a su vez. No es lo mismo, por ejemplo, primero, ¿qué es la disfagia? La disfagia es la sensación de dificultad, ¿sí? En el pasaje de un alimento, ¿sí? Cuando uno lo deglute. Y esa disfagia puede ser al inicio de la deglución, donde al paciente le cuesta tragar, ¿sí? O puede ser justamente en el pasaje propiamente dicho, cuando uno traga y siente que en algún momento se va atascando en algún punto, ¿sí? Siente que el alimento no pasa bien. Y eso puede ser que se termine atascando, o sea, que se obstruya el esófago, o que después termine pasando, pero existe esa sensación de dificultad, ¿bien? Cuando es orofaringia, ¿sí? La disfagia es la primera que hablamos, esto de la dificultad para iniciar la deglución, y eso se suele ver más que nada en pacientes, por ejemplo, con trastornos neurológicos. Un paciente que tiene una ACV puede ser que tenga una disfagia orofaringia, ¿sí? En cambio, en este tipo de tumores sospechamos más en una disfagia de tipo esofágica, ¿sí? El paciente traga, no tiene problemas al iniciar la deglución, pero cuando el alimento va pasando por el esófago siente que en algún punto cuesta más o siente que se atasca, ¿sí? Entonces la disfagia suele ser de tipo esofágica, y el otro factor que es fundamental es que suele ser progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tengo una lesión que me obstruye parcialmente la luz esofágica, lo primero que me va a costar tragar, que son los alimentos sólidos, ¿bien? Es lo que primero va a quedar atascado en algún punto. Los líquidos suelen escurrir, por lo tanto, estos pacientes tienen primero disfagia sólidos, después a semisólidos y después a líquidos en forma progresiva según va creciendo la lesión tumoral y según va reduciendo el espacio de la luz interna. Bien. ¿Cuándo suelen presentar síntomas de disfagia? Cuando la luz está ocluida en 2/3. Quizás si es una lesión muy sutil, el paciente sea asintomático, cuando es un cáncer muy temprano. Bien. Y justamente la disfagia es uno de los síntomas cardinales, ¿sí? Por los cuales nos hacen sospechar y nos hacen estudiar más al paciente. Cuando tengo 2/3 de la luz comprometida, probablemente el diagnóstico del tumor llegue tarde. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las causas de muerte por cáncer y que suele ser una patología diagnosticada relativamente tarde? Tiene que ver con esto. Los síntomas aparecen cuando ya la lesión tumoral tiene cierto tamaño y tiene cierto compromiso. Otro de los signos y síntomas que podemos ver es la odinofagia, o sea, el dolor al tragar, ¿sí? Y otra de las cosas que puede pasar, imagínense si yo voy ocluyendo la luz del esófago, es la cialorrea, es el escurrimiento de saliva porque el paciente no puede tragar. Estos 3 síntomas es lo que conforman lo que se llama el síndrome esofágico. Hay otros
Otras Perdón, patologías, sí, decime. ¿cómo sería la cialorrea? ¿Escurrimiento de saliva como por el esófago? No, es el paciente que no puede tragar. Imagínate que vos tenés una lesión tumoral que te va creciendo, te va ocluyendo la luz y llega un momento que vos tragas la saliva y no pasa. Entonces lo que tenés es justamente esta dificultad para tragar y el escurrimiento de saliva es hacia afuera, ¿sí? Ah, Es sí, como que va a ver al paciente porque no puede deglutir esa saliva. sí, gracias. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en la ingesta accidental de un cuerpo extraño, ¿sí? Pero obviamente en un paciente que viene, que tiene una sintomatología aguda, si estaba comiendo un choripán y de repente empieza con disfagia abrupta, empieza con odinofagia, cialorrea, no voy a pensar que el paciente tiene una lesión tumoral, digamos, claramente la fisiopatología fue distinta. ¿Se entiende? Todo depende del contexto en que uno evalúe las cosas, pero si es un paciente que viene, por ejemplo, con una disfagia progresiva de 7 meses de evolución, ¿bien? Y no voy a pensar que es un cuerpo extraño agudo, voy a pensar de que es algo que fue creciendo de a poco, que tiene una lesión que está creciendo de a poco. Lo que sí puede pasar es que tengo un paciente, por ejemplo, que esté comiendo algo que se atasque y que parte de la fisiopatología de ese atascamiento agudo tenga que ver con que tenga cierto estrechamiento de la luz. Y a veces cuando uno remueve por endoscopía el cuerpo extraño atascado en el esófago, se encuentra que la luz no es del todo normal. ¿Se entiende? No los quiero Claro, sí, marear, sí, pero sí. ¿se entiende? O sea que hay como, hay un cambio luego de haber extraído ese cuerpo extraño. Depende. No es, en sí lo que quiero mostrarles es que no es que cualquier paciente con disfagia o cialorrea uno piensa únicamente en cáncer, digamos. Hay otros diagnósticos que pueden dar esos síntomas, como puede ser que el paciente haya comido algo, haya masticado mal o haya tragado rápido y ese bolo no tiene el tamaño suficientemente chico como para pasar bien, ¿sí? Entonces se termina atascando. Pero lo que puede pasar, yo a veces, por ejemplo, puedo extraer ese resto de carne, lo que sea que haya comido, y la mucosa puede ser normal y que sea solamente una cuestión de que la porción que comí era muy grande, o que haya una patología subyacente que haya generado ese atascamiento, ¿sí? Quizás en otro contexto el paciente no tenía síntomas, podía tener una lesión pequeña, ¿sí? Que no le daba síntomas de disfagia en forma habitual, pero cuando se genera ese evento, un pedazo un poco más grande de lo habitual, se termina atascando porque la luz no es del todo normal, digamos, puede pasar eso también. ¿Sí? A veces tenemos pacientes que nunca tuvieron disfagia, vienen con un cuerpo extraño y cuando uno retira el cuerpo extraño ve una lesión chiquita, pero está. Y es lo que ocasionó que en ese momento se genere ese atascamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Como que podría llegar a ser un hallazgo. Exactamente. No es lo habitual, habitualmente hay otras patologías que pueden generar atascamiento, si no es el caso de la clase y no los quiero llenar de información tampoco, pero a veces uno como un hallazgo puede encontrar una lesión pequeña que no venía dando síntomas y que en ese caso puntual se manifiesta de esa manera, ¿sí? Pero en este caso lo que estamos hablando son los pacientes típicos de disfagia progresiva a lo largo del tiempo con compromiso cada vez mayor. La regurgitación también es otro de los síntomas que puede llegar a dar. La hematemesis, acuérdense que las lesiones tumorales, y dependiendo del grado también de crecimiento que tenga esa lesión, muchas veces pueden tener focos de necrosis, ¿sí? Esa necrosis puede generar también sangrado, exposición de vasitos sanguíneos, y que el paciente tenga exteriorización de sangre por la boca proveniente del tubo digestivo, que esa es la definición de hematemesis, ¿sí? Halitosis, mal aliento, ¿bien? La lesión, obviamente, si está ulcerada de por sí, puede generar mal aliento. Muchas veces, si hay restos de comida que no terminan pasar bien, los pacientes inclusive, por ejemplo, con acalasia, esos restos pueden generar mal aliento. Tos, ¿sí? Cuando se provoca reflujo, puede manifestarse con tos. Lo mismo pasa si hay algún resto de alimento que no pasa bien o que tenga cierta dificultad, puede generar tos en forma secundaria. Y otros síntomas que son más inespecíficos de cualquier lesión tumoral, donde el paciente va a tener pérdida de peso, ¿sí? Porque tiene un catabolismo aumentado, astenia, anorexia, dinamia,
¿sí? Anemia. Si yo tengo un paciente que tiene estos síntomas, ¿sí? Y la verdad es que se me prenden las luces de alarma. Esto donde dice otros suele ser algo bastante inespecífico y suele verse en un montón de patologías tumorales. Bien, no es algo propio de lo que es el esófago, pero acuérdense que los cánceres, más que nada, suelen tener digamos, un compromiso y un catabolismo mayor en los pacientes, por lo que se terminan generando todo este tipo de síntomas. ¿Qué hago cuando tengo un paciente con un adenocarcinoma o un cáncer epidermoide de esófago? Lo primero que tengo que hacer, sí, cuando yo tengo la sospecha, es llegar a un diagnóstico. Bien. Lo segundo que tengo que hacer una vez que tengo el diagnóstico es ver qué compromiso real tiene. No es lo mismo un paciente con un cáncer localizado de esófago que un paciente que tenga metástasis diseminadas. Obviamente no lo voy a encarar de la misma forma y no lo voy a tratar de la misma manera. Bien. Entonces, primero, busco métodos diagnósticos. Segundo, evalúo la resecabilidad. Y lo tercero que hago, más allá del compromiso tumoral del paciente, es ver qué tipo de paciente tengo. No es lo mismo un paciente de 94 años que un paciente de 40. ¿Sí? Tengo que ver distintos criterios de resecabilidad en caso de que piense en una cirugía. Obviamente la edad, las comorbilidades del paciente. Hay un montón de elementos para ver. Con respecto al diagnóstico, lo más básico, si esto no es algo que usamos habitualmente, pero es una herramienta útil en algunas circunstancias, es la radiología, que era obviamente lo que se usaba antes, donde uno no tenía la endoscopía para poder mirar y para tomar muestras directamente. Antes se usaban mucho más los estudios radiológicos. En este caso lo que estamos viendo es una seriada gastroduodenal, ¿sí? O un tránsito esofágico. Y fíjense que lo que podemos ver, ¿sí? Como se ve acá en la imagen B, el paciente obviamente toma un líquido de contraste que es bario, un contraste varitado, y eso pinta, ¿sí?, el esófago por dentro, nos pinta la silueta. Ven que hay un sector irregular, acá veo un estrechamiento de la luz. ¿Sí? Cuando veo eso, un compromiso irregular que me estrecha la luz, y obviamente que voy a pensar de que el paciente puede tener alguna lesión maligna, ¿bien? Por las características. Hoy por hoy, si bien hay algunos hospitales que no cuentan con un centro de endoscopía como para poder estudiarlo bien, se puede usar como imagen inicial, pero muchas veces nos sirve a nosotros para ver la extensión o la longitud del tumor. Es probable que, viendo la imagen, si yo meto un endoscopio no pueda pasar por este sector, porque la luz es muy chiquita, es muy afinada. ¿Sí? No voy a poder pasar del otro lado para valorar el resto de la lesión o la extensión de la lesión. En este caso, me sirve mucho una seriada o un tránsito para ver cuánto se extiende ese tumor, ¿bien? Y puedo justamente localizarlo en relación a la unión gastroesofágica, por ejemplo. ¿Bien? Esa es la utilidad principal que le damos hoy por hoy. Miren la imagen, sobre todo la de la derecha, de vuelta, ¿sí? Un contraste varitado. Fíjense que acá prácticamente no se llega a ver una luz permeable, la hay porque si no, no se pintaría la parte de abajo del esófago, pero suele ser algo muy, muy finito, ¿sí? Tengo un compromiso circunferencial porque no es irregular de un solo lado como vimos recién, sino que en este caso de los dos lados está estrechada esta luz, y acá se vuelve a ver un poquito de luz muy finita hasta que va en la parte distal del esófago, ¿sí? Acá vuelve a aparecer y se vuelve a dilatar. Después, endoscopía, ¿sí? Hoy por hoy es la herramienta más útil en este sentido. Me sirve tanto para ver la localización, como dijimos, y describir en relación a la unión gastroesofágica en el caso del adenocarcinoma, y describir el Siewert que tiene, si tiene o no estenosis, ¿sí? Esto me va a permitir ver si puedo pasar a través de la lesión o no. Y este es un dato muy importante. Me permite saber la relación que tiene la localización del tumor con el cricofaringio. ¿Por qué es esto? Porque de vuelta al cirujano le va a servir muchísimo. Si la lesión tumoral del esófago está a menos de 5 centímetros del cricofaringio, el paciente no es operable quirúrgicamente. ¿Sí? Es un criterio de exclusión para hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque justamente no tienen de dónde anastomosar después. ¿Se entiende? Doctor, ¿podría repetir eso, por favor? Sí. Cuando hacemos la endoscopía,
más allá del Siewert y ver la localización y las características de la lesión, siempre tenemos que poner la distancia entre la lesión tumoral, el compromiso tumoral, y el cricofaríngeo. Porque si está a menos de 5 centímetros, el paciente no se puede operar. No se puede operar porque cuando resecan la lesión no tienen tejido para volver a unir. ¿Sí? Si la lesión tumoral tiene más de 5 centímetros en relación al cricofaríngeo, está más alejado de 5 centímetros, el cirujano tiene tejido para anastomosar después y hacer una resección y volver a unir. Pero si no, no tiene de dónde hacer esa reconstrucción. Por lo tanto, no tiene criterio de cirugía. Aunque sea una persona de 40 años, no lo voy a poder operar. ¿Sí? Fíjense cómo me va cambiando la evaluación del tumor, me va cambiando los caminos terapéuticos que puedo seguir. Y otro de los elementos importantes, fundamentales, le diría, de la endoscopía es la toma de biopsias. Yo no puedo tratar a un paciente si no tengo un diagnóstico de certeza. Yo puedo ver esta imagen, por ejemplo, de lucefea, ¿sí? Fíjense que tengo, se ve como un rodete inflamatorio en la parte de arriba, ¿sí? Es irregular porque la parte de abajo no es algo circunferencial, ¿sí? La parte de abajo no lo tiene. Está friable este tejido, fíjense que hay zonas como más enrojecidas. Cuando hablamos de tejido friable, que es otra característica que es una señal de alarma para nosotros, es cuando nosotros tocamos el tejido con el endoscopio, con la pinza que pasa por adentro y trabajamos, y sangra fácilmente, o se rompe fácil. A veces tomamos una muestra con la pinza y cuando tiramos se sale un pedazo de tejido entero, ¿sí? Son signos que no hablan de una lesión benigna. Lo que veo también es que tiene, por ejemplo, áreas blanquecinas que pueden ser fibrina, ¿sí? Es una lesión que luce fea. Bien, entonces, más allá de las sospechas, siempre tengo que tomar biopsias para que el oncólogo tenga la anatomía patológica de certeza y saber inclusive qué tipo de cáncer es, para orientar mejor la terapéutica. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bárbaro. Acá hay unas fotitos más. Fíjense que acá lo que tengo es, de vuelta, otra endoscopía, ¿sí? La mucosa luce fea. ¿Se acuerdan cómo era esa mucosa rosa pálida que les mostré al principio en una imagen? Donde tenían el barrel, que la parte central se veía, pero afuera se veía un rosa pálido Sí. bastante homogéneo. Bueno, fíjense que acá no se ve. ¿Sí? Acá veo mucosa más enrojecida, más irregular. Acá la luz interna está disminuida de tamaño. Fíjense, el equipo de hecho no pasa, se choca del lado derecho con la mucosa, no me permite el paso del endoscopio. Tengo áreas de vuelta blanquecinas, de fibrina. Hay un babeo hemático, fíjense que se ve como algunos hilos rojos, ¿sí? De sangre. No son signos de buen pronóstico. ¿Sí? Acá hay otras lesiones más. Fíjense que en la fotito de arriba la luz prácticamente está cerrada. Y en la parte de abajo, de vuelta, tengo una luz disminuida, tengo áreas de vuelta con fibrosis, fibrina, ¿sí? De vuelta este babeo hemático. Todas lesiones lucen feas. Entonces, hasta ahora le hice la endoscopía al paciente, le tomé las biopsias, tengo un diagnóstico de cáncer de esófago. Lo que tengo que saber ahora es la extensión general, ¿sí? ¿Ese cáncer de esófago compromete solamente el esófago o tengo compromiso loco-regional, tengo metástasis a distancia? Bueno, tengo que saber eso. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Habitualmente lo primero que pido es una tomografía. ¿Sí? Lo estadifico al paciente. Le hago una tomografía de tórax, obviamente de cuello en este caso, ¿sí? Depende de dónde esté, si está con compromiso de esófago cervical, le pido una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con contraste, ¿sí? Para ver mejor el compromiso neoplásico, y con eso voy a tener información si tiene o no metástasis y hasta dónde se extiende esta enfermedad. Hay otros elementos diagnósticos que no son tan comunes, pero que en algunos casos les puedo pedir, como un PET, ¿sí? Que es la tomografía con emisión de positrones, para ver, por ejemplo, alguna lesión sospechosa que no me queda claro si es tumoral o no, lo puedo pedir para ver la captación de esa lesión. Broncoscopía, ¿sí? Puedo hacer una endoscopía, así como hago por vías digestivas, para ver las vías respiratorias. Acuérdense que el esófago y la tráquea y los bronquios tienen una relación anatómica muy cercana. A veces, si tengo compromiso de la pared anterior del esófago, puedo mirar si la pared de la tráquea o de los bronquios están comprometidas. Si dudo de eso, le hago una broncoscopía, por ejemplo. O un centellograma óseo para ver
en detalle si tiene justamente lesiones óseas en forma de metástasis o no. Pero lo más importante, digamos, el estudio de entrada para estadificar es la tomografía, ¿sí? ¿Qué es lo que ven acá? Esta imagen, que es básicamente una imagen ecográfica, es de otro procedimiento que se llama ecoendoscopía, que es el que aparece en el punto 1. ¿Para qué me sirve en este caso una ecoendoscopía? Por si no saben, la ecoendoscopía es un estudio híbrido entre, es una endoscopía, ¿sí? Un endoscopio que tiene un ecógrafo en la punta. Entonces es como hacer una ecografía por adentro del paciente directamente. Obviamente que el grado de detalle que voy a tener es mucho mayor que si le hago un estudio desde afuera. ¿Bien? No es lo mismo intentar hacer una ecografía desde la parte externa que meterse, estar en contacto con la lesión y ahí hacer una ecografía. ¿Para qué me sirve todo esto? Para lograr estadificar al paciente, ¿sí? Y acá hay un dato que también es muy relevante, y es, esto no hace falta que lo sepan salvo una sola cosa. ¿Se acuerdan del famoso TNM? ¿No? T, que tiene que ver con el compromiso justamente locorregional, el N, que tiene que ver con compromiso de ganglios, y el M, que tiene que ver con la presencia o no de metástasis a distancia. En el caso del T, el T1 es cuando el tumor se extienda hasta submucosa, el T2, como figura acá abajo, es para compromiso de la capa muscular, el T3 adventicia y el T4 órganos vecinos. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de todo esto? Sobre todo el T1. No es lo mismo tener un paciente con compromiso T1A que T1B. Cambia radicalmente el tratamiento que le voy a hacer. ¿Por qué? El T1A, que tiene solamente compromiso de la lámina propia, tiene una mortalidad completamente distinta a largo plazo que el paciente que tiene compromiso de la submucosa, o en este caso le llamaría un T1B. Fíjense en este gráfico como la mortalidad, cuando el compromiso solamente es de lámina propia, es del 5%. Ahora, cuando es más profundo y llega a la submucosa es del 40%, ¿sí? Es muchísimo más. ¿Tienen idea por qué puede pasar esto? ¿Qué les parece? Porque puede llegar a lugares donde hay vasos y diseminar. Exactamente. Acuérdense que el epitelio suele ser avascular. Cuando llego a la submucosa tengo más cantidad de vasos sanguíneos y de ganglios, o sea que la posibilidad de que haya comprometido algún ganglio y que se disemine por vía linfática o por vía hemática es mayor. Entonces, no voy a tratar de la misma manera a un T1A, que tiene una mortalidad mucho más bajita, que a un T1B, en donde ya sospecho de que pudo haber habido algo de compromiso hemático o ganglionar, ¿sí? ¿Para qué me sirve la ecoendoscopía que la vimos recién? Justamente para determinar eso. Por una tomografía no voy a poder ver en detalle si llega a la lámina propia o llega a la submucosa. ¿Bien? Pero por una ecoendoscopía, en donde yo pongo el ecoendoscopio al lado de la lesión y le hago la ecografía ahí, sí me va a permitir ver la extensión del tumor en detalle. ¿Bien? Lo que ven acá en el dibujo es un corte transversal del esófago, ¿sí? Acá tengo la puntita del endoscopio, y le hace la ecografía, acá tengo la lesión tumoral, y fíjense abajo cómo me muestra la imagen ecográfica y puedo ver las distintas capas inclusive. ¿Ven que se ven como capas concéntricas? ¿Sí? Fíjense cómo en detalle puedo ver, en este caso, tengo el tumor acá, ¿sí? Donde está la flecha, puedo ver hasta qué capa llega. Entonces, con esto puedo saber si es un T1A o un T1B. O obviamente un T3, un T4, ¿no? Dependiendo de si es una lesión más grosera, me va a marcar la capa que está comprometida. Entonces, la ecoendoscopía, ¿me va a servir cuando tengo un paciente con metástasis a distancia en la tomografía? No, porque ya no me interesa, ¿sí? Pero un paciente donde le hago una tomografía, lo estadifico, y no veo ningún otro compromiso de la lesión tumoral, no veo que tenga extensión grosera de órganos vecinos, probablemente merezca una ecoendoscopía, porque si es un T1A, lo voy a tratar de otra forma completamente distinta a un T1B, ¿sí? O un T2. ¿Estamos? O sea, este estudio lo haces para quien
en la tomografía no viste metástasis. Exactamente, Compromiso extraesofágico. exacto. Ok. Es como afinar un poquito más el lápiz para saber en detalle hasta dónde está llegando. Si ya tiene metástasis, no me sirve saber realmente si tiene compromiso de la lámina propia o su mucosa, porque sé que si ya pasó a órganos lejanos con metástasis, sí, probablemente ya tiene un compromiso mucho mayor. Pero, por ejemplo, puedo probar un tratamiento curativo, ¿sí?, en un T1A por endoscopía. Si yo llego a ver una lesión y es un T1A, le puedo intentar hacer una resección endoscópica al paciente directamente. ¿Ven? Como les puse acá, dice tratamiento, puede ser de dos tipos: curativo, cuando el paciente tengo chances de eliminar el tumor, ¿sí?, o paliativo, cuando lo que busco en realidad es que el paciente tenga la mayor sobrevida posible, sabiendo que no lo voy a poder resecar o tratar 100% ese tumor para eliminarlo, pero por lo menos que el paciente lo contenga y tenga una mejor calidad de vida posible. ¿Sí? Eso es un tratamiento paliativo. Cuando vemos los curativos, puede ser quirúrgico, ¿sí?, con o sin neoadyuvancia. La neoadyuvancia o la adyuvancia es básicamente la aplicación de quimioterapia o rayos. Cuando hablamos de neo, hablamos de antes del procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Cuando hablamos de adyuvancia sola es después de la cirugía. ¿Sí? Esto obviamente se verá y se discutirá con los oncólogos, con los cirujanos, cómo manejar al paciente, pero para que ustedes tengan una noción general, puedo operarlo, ¿sí?, le hago la resección de la lesión tumoral, acuérdense lo que hablamos del quiricofaringio, pero se reseca esa parte y se vuelve a unir, ¿sí? O a veces se usa, por ejemplo, una porción de intestino grueso, de colon, para complementar, ¿sí?, y generar lo que llaman un neoesófago, por ejemplo. No importa, son cosas que van a ver más adelante, pero obviamente es un tratamiento bastante cruento, ¿sí? Por eso es importante, si le puedo hacer una resección endoscópica desde adentro y sacar, ¿sí?, la capa solamente comprometida, para el paciente obviamente va a ser completamente distinto, ¿sí? Reduce la mortalidad, reduce las complicaciones del tratamiento en sí. Y después paliativo, como dijimos, quimio, radioterapia o medidas de sostén, como puede ser la colocación de una prótesis. Cuando el paciente está con mucha disfagia, a veces lo que puedo hacer es colocar, claro, ¿Cómo? Disculpe una pregunta. Me interrumpa. Sí. Entonces, Decime. la endoscopía que había dicho como uno de los tratamientos, ¿en dónde sería? La endoscopía, a ver, como tratamiento, solamente cuando es un cáncer in situ o un cáncer T1A, ¿sí?, que es lo que tienen ahí en la diapo. En esos dos casos puedo hacer puedo intentar una resección endoscópica del cáncer. ¿Sí? Eso sería lo que dice mucosectomía. Exactamente, la mucosectomía es la técnica en sí. Se llama mucosectomía porque lo que hago es sacar la capa mucosa, ¿sí? De ahí viene el nombre. Les voy a mostrar unas imágenes como para que sepan y puedan unificar todos los conceptos que están viendo y entender un poquito mejor. Sí, pero ahora se los voy a mostrar. En ese caso sí le haría una resección endoscópica por mucosectomía, que es la técnica. Pero si es un T1B en adelante, no me sirve hacer eso porque no lo voy a curar al paciente, ¿sí? Probablemente ahí puede ir a una cirugía, si es que no tiene un compromiso más extenso. Sí. Hago una pregunta que ahora me surgió. Si el paciente, o sea, cuando vos le haces la imagen ya tiene metástasis a otros órganos, no importa, ¿ahí lo operás igual? O sea, ¿le haces la quimio y después lo operás o le haces algún tratamiento paliativo? No, generalmente en esos casos lo que optás es por un tratamiento paliativo. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad lo que se ve es que cuando el paciente ya tiene un estadio más avanzado, sí. Y esto obviamente llevó años de estudios y de experimentos hasta que en la medicina nos dimos cuenta que esto era así. Cuando uno lo opera al paciente, no es que le mejoras la sobrevida, el cáncer ya lo tiene y está diseminado. Entonces lo sometes al paciente a una cirugía que, como dijimos, es bastante cruenta y no le vas a mejorar la sobrevida. Entonces, en esos casos, el paciente ya tiene una lesión diseminada, lo que buscas es, obviamente, contenerlo lo más posible el cáncer con rayos, con quimio, que el paciente esté libre de síntomas
la mayor cantidad de tiempo posible, Claro. y si aparecen esos síntomas, intentar de buscar la forma de mejorarlos, ¿sí? Pero no le haces una cirugía porque lo sometes a un paciente a una esofaectomía, que es algo brutal, y no lo vas a mejorar, no lo vas a curar. Ahora, si el paciente tiene chance de curación, bueno, eso ya es distinto, ¿sí? Ahí, según el tamaño del tumor, puedes ver si le haces rayos y quimio para reducir la masa tumoral antes o después de la cirugía e intentás operarlo. Insisto, todo, siempre que planifiquen estas cosas, tienen que ver qué paciente tienen adelante. Un paciente de 90 años, no le voy a hacer una esofaectomía porque no se la va a bancar, ¿sí? Probablemente ese paciente o se muera en el quirófano o se muera en el posoperatorio. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya tiene otras comorbilidades, que tiene otra fragilidad, y en ese paciente lo que voy a buscar es, a los 90 años, le voy a intentar de mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Que esté tranquilo, que esté bien, que haga dentro de lo que puede tolerar, digamos, quizás o quimio o radioterapia, pero plantearle una cirugía a ese tipo de pacientes es un poco controversial. No es lo mismo que un paciente de 35, 40 años, donde uno obviamente se la juega toda. Si ese paciente se lo podés plantear siempre y cuando no tenga compromiso, digamos, a distancia. Estás en la misma situación ahí. En otros cánceres, por ejemplo, no tiene nada que ver, se puede hacer lo que se llama una citorreducción. Sabiendo que el paciente no lo vas a curar, por ejemplo, cánceres de ovario y demás, le podés resecar masa tumoral como para que el paciente tenga cierto bienestar, aunque el paciente no se cure. ¿Sí? Pero en el esófago, como dijimos, cuando planteas una cirugía, no deja de ser algo cruento, no deja de tener complicaciones, y en ese caso tenés que pensar muy bien si merece la pena someterlo al paciente a ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, curativo más o menos charlamos un poquito, tratamiento paliativo dijimos quimioterapia, radioterapia y medidas de sostén, como puede ser la colocación de un stent, ¿sí? Prótesis esofágicas. ¿Vieron los stent cardiológicos o como unos ruleros, ¿sí? Que uno los coloca cerraditos y después se abren dentro de la luz? Bueno, un stent esofágico es lo mismo. Cuando la lesión tumoral da síntomas en paciente que no voy a operar, le puedo colocar un stent que se abra y que me permeabilice un poco más la luz para que por lo menos pueda comer por vía oral, digamos, pueda tener cierta tolerancia, pueda aliviar los síntomas de disfagia que pueda llegar a tener, si le voy a dar calidad de vida. Y lo otro que puedo hacer, que no está tan recomendado, es dilataciones con balón. Lo mismo, paso un balón cerradito y lo inflo donde está la lesión tumoral para justamente comprimir y abrir esa luz. Pero lo que suele pasar es que cuando dilato con balón tiene mayor riesgo de ruptura de la lesión tumoral. A ver. Fíjense, bueno, lo que dice abajo básicamente no hace falta que lo sepan. Son algunos datos, un detalle nomás. La cirugía es el tratamiento de primera línea en estadios T1-2. ¿Sí? Acuérdense, el T1A puedo plantear endoscopía, T1B a T2 planteo una cirugía siempre y cuando no tenga sobre todo las metástasis a distancia. ¿Sí? Muchas veces los ganglios los descubro cuando, si lo opero al paciente, le sacan ganglios locorregionales y después los estudian y a veces tienen compromiso, ¿sí? Pero no es un dato que tienen que saber, como les dije, no me importa que sepan los estadios, salvo la diferencia entre T1A y T1B que les cambia el procedimiento en sí. Esto es lo que les decía de la mucosectomía endoscópica. Fíjense que para lesiones tempranas, como puedo ver en la imagen A, ven que se ve una lesión bastante sutil en realidad, pero que es algo que se ve distinto al resto de la mucosa. ¿Ven? Esta es una lesión que es una lesión temprana, ¿sí? Que puede ser o un in situ o puede ser un T1A. Obviamente a este paciente, si le planteo la mucosectomía endoscópica, quiere decir que ya lo estudié, ya lo estadifiqué, y le hice una ecoendoscopía que me demostró que no tiene un compromiso más profundo, ¿sí? Que llega solo hasta la lámina propia. A este paciente le planteo y le hago la mucosectomía. Y lo que se hace básicamente es, por un lado, marcar, ¿sí? Voy marcando los bordes de la lesión por donde voy a resecar, y se va cortando, ven como en la imagen B, se llega a ver, se corta la capa superficial, se corta la mucosa y lo que dejo expuesta es la submucosa. Bien. Y en la imagen C tengo la lesión resecada,
por vía endoscópica. Obviamente que esto después se cierra solito y el paciente se salva de hacer una tremenda cirugía, ¿sí? Por eso es tan importante. Algunos datos finales, ¿sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdón. Decime. Lo de los rayos X con contraste de bario se hace siempre, ¿no? No, no necesariamente. No necesariamente, es una herramienta más que tenés. A ver, si yo le puedo hacer una endoscopía al paciente y lo más seguro es que el paciente viene con disfagia progresiva, sospecho de tumor, le mando la endoscopía, le hacen la endoscopía, le toman las biopsias y se describe y ya, digamos, entra en el circuito de estudio. Ahora, si yo, por ejemplo, le hago la endoscopía y no puedo progresar porque tiene una luz muy cerradita, quizás ahí sí le pide el estudio contrastado para ver mejor la silueta, ver la extensión y el compromiso. ¿Sí? Es una herramienta que ahí sí me puede dar información. Ahora, si estoy en un lugar donde no tengo una endoscopía para pedirle al paciente, y quizás le pide un estudio varitado, porque me va a dar justamente algo de información mientras tanto. En algún momento ese paciente va a tener que ir a hacerse una endoscopía, le van a tener que tomar biopsias, porque sin biopsias no puedo encarar el resto del tratamiento. ¿Sí? Acuérdense que en oncología, el oncólogo, si no tiene anatomía patológica y sabe lo que está tratando, no va a indicar ningún tratamiento. O sea, siempre van a pedir anatomía patológica. ¿Bien? Sí, bárbaro. Pero es una herramienta que quedó más relegada, digamos, con la aparición de la endoscopía, quedó más relegada, quizás en 1940 se usaba, digamos, para todos los pacientes y estaban descritas las siluetas sospechosas de cáncer. Hoy por hoy no es un estudio tan relevante en ese sentido, pero no deja de tener su utilidad. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno. Y después, algunos datos finales, como dijimos, y esto va de la mano de lo que charlamos al principio de todo, que está, digamos, como figurada como una de las causas por muerte de cáncer más frecuentes. La mayoría de las veces que hago diagnóstico, el paciente ya tiene una lesión irresecable, más de la mitad de las veces. ¿Bien? Que a su vez tenía que ver con la aparición de los síntomas. Si la disfagia con ocupación de 2/3 de la luz ya habla de que creció lo suficiente el tumor como para que habitualmente tenga cierto compromiso que lo haga irresecable. Después, criterios de resecabilidad, o sea, para plantear la cirugía al paciente. Primero, como dijimos, que la distancia del tumor al crico faríngeo sea de 5 centímetros o más, para que los cirujanos puedan hacer una anastomosis posterior a la resección. Que obviamente el estado del paciente sea aceptable y que se banque una cirugía, ¿sí? Y por supuesto el posoperatorio. Y que no tenga justamente compromiso a distancia, que no tenga metástasis, que no tenga compromiso grosero de otros órganos, porque lo que planteamos al principio, no tiene sentido hacer una esofaectomía a un paciente con metástasis porque no le voy a sacar el tumor, ¿sí? Digamos, va a seguir progresando. Y lo otro, esto es un detalle que no viene al caso, cuando encontramos, por ejemplo, en el caso del adenocarcinoma, que dijimos que el esófago de Barrett estaba involucrado en la cadena de eventos, donde tengo esta metaplasia, cuando se genera un foco de cáncer, ¿sí? En un esófago de Barrett, yo, por ejemplo, si es un T1A y le puedo hacer una mucosectomía, el resto de la mucosa de Barrett la tengo que tratar también. No la reseco, no la reseco toda, pero la quemo. ¿Bien? Que es lo que se llama la terapia ablativa. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Fíjense las distintas imágenes. Acá tengo. Ven que hay un sector donde estoy señalando que hay una mucosa más asalmonada, que lo que quiere graficar es justamente el compromiso del esófago con un Barrett. Paso un baloncito cerrado, como se ve en la imagen, acá es como se vería, ¿sí? Este es el balón cerrado. Lo ubico en la zona que quiero quemar, ese balón se infla y las paredes toman contacto con las paredes del esófago. Bien, y tiene un dispositivo que lo que hace es generar temperatura por radiofrecuencia y quema, ¿sí?, las paredes. Entonces quema la mucosa de Barrett. En la fotito de acá, que se ve esto medio transparente, es el balón inflado justamente, y miren en la imagen C como ya tengo un sector quemado, ¿sí?, y a nivel endoscópico también que se ve la mucosa más blanquecina. Bien. Y en la última imagen, la D, fíjense que quemé toda la zona donde tenía el Barrett,
¿sí? Queda, digamos, con este aspecto. Obviamente este paciente después, más adelante, se sigue haciendo endoscopías de control y se va viendo cómo quedó esa mucosa, ¿sí? Y a veces requiere más de una sesión. Bueno, no mucho más. Estos son quizás algunos detalles más, más relacionados al esófago de Barrett, así que no nos importa. Para resumir todo, ¿sí? Fíjense cómo podemos resumir todo en 2 palabras. Tengo un paciente con esófago, digamos, con compromiso, un cáncer esofágico, lo estadifico, le hago una tomografía tóraco-abdominal, acuérdense, si el compromiso es más alto del esófago, le pido cuello también, tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Si tiene metástasis, algo grosero, sí, bueno, ya voy a paliativo, ¿sí? Ese paciente no lo voy a operar, sino que sé que es una lesión avanzada y le propongo tratamiento paliativo, quimio, radioterapia, ¿sí? O colocación de stents o balón. Si el paciente no tiene metástasis, ya afino el lápiz y voy a ver directamente al esófago con una ecoendoscopía, si es un T1A o un T1B en adelante. Si el tumor es resecable, le puedo plantear tratamiento quirúrgico o, en el mejor de los casos, un in situ, un T1A, tratamiento endoscópico. Y si el tumor no es resecable, ¿sí? Ya de vuelta voy a tratamiento paliativo. ¿Se entendió más o menos cómo es el esquema, cómo estudiar al paciente, dónde tengo que poner el foco de atención como para más o menos decidir qué hacer con el paciente? Sí. Sí, sí. Sí, re. Sí. Creo que lo más importante de toda la clase de hoy es esto, ¿sí? Factores de riesgo, sí, de los dos, acuérdense de los 2 tumores más importantes, adenocarcinoma, epidermoide, factores de riesgo de cada uno, ¿sí? Cómo es la cadena de eventos, digamos, que me llevan a tener este tipo de lesiones, cómo estudiar al paciente, los síntomas que tiene, que probablemente es lo que a ustedes el día de mañana en un consultorio o evaluando un paciente es lo que les va a generar la duda y van a iniciar la cadena de estudios, ¿sí? Y obviamente los hallazgos, cómo estratificar al paciente y cómo tratarlo según lo que encuentre. Obviamente que cuando uno habla de tumores de esófago, como les dije, es algo muy amplio. Cualquier capa que compone el esófago es pasible de generar una lesión tumoral, sea benigna o maligna, ¿sí? Hay otros tumores malignos mucho menos frecuentes, ¿sí? Todos estos componen el otro 5%, la verdad es que no me importa, salvo que sepan que pueden existir, como puede ser un carcinoma de células pequeñas, melanoma, a veces están descritos los melanomas en el esófago, leiomiosarcoma, ¿sí? Que es un cáncer proveniente, digamos, de células musculares lisas, carcinoma quístico adenoideo, linfoma esofágico, ¿sí? Son cosas mucho más raras, pero que pueden llegar a existir. Y tumores benignos, leiomioma, ¿sí? Un tumor benigno de células lisas musculares, lipoma, que puedo llegar a ver, y algo que se llama tumor de Abrikosov, que es algo extremadamente raro. Nunca vi ninguno en mi vida, así que olvídenlo, pero como tiene nombre propio, a veces los ponemos en las clases. Nada más, ¿sí? Insisto, lo más importante, adenocarcinoma y el epidermoide. ¿Estamos? Bárbaro. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas Muy gracias. clara la clase. Muchas doctor. gracias. Re ¿Les claro, quedó buenísimo. claro? ¿Alguna duda? Curiosidad, igual, entre el adenoma y el epidermoide, ¿cuál es el más frecuente? Va a depender mucho de la localización, ¿sí? Ok. Em, Porque como que el epidermoide también es el mayor porcentaje es a nivel distal.